Bienvenidos a Bilingüismo Consciente. Soy Rebeca, lingüista especialista en bilingüismo infantil y crianza multilingüe, y estoy aquí para acompañarte a criar niños en varias lenguas cuando vives en un país donde una o más de esas lenguas no se hablan. Yo tengo una carga especial en mi corazón por las madres migrantes que salimos de nuestros países por diferentes razones. Así que en este podcast conectamos el tema de la migración con la crianza en varias lenguas. Y antes de entrar en materia, quiero contarte que ya abrieron las puertas a mi programa Bilingüismo Consciente, un programa con mirada integral hacia la crianza en varias lenguas, específicamente cuando estamos lejos de nuestro país de origen o en un país donde nuestra lengua no se habla. Bilingüismo Consciente es un programa de 6 semanas que combina la lingüística, la historia migratoria y la crianza consciente para madres migrantes que desean con todo su ser transmitir y mantener su lengua de herencia en sus chiquitos, específicamente centrándonos en estrategias que favorezcan la conexión y el amor y que nos aseguren que nuestra herencia lingüística y cultural se va a mantener a través del tiempo. Por eso no te pierdas la oportunidad de ingresar en esta edición del programa. Se abre una única vez al año y en el link que te dejo aquí en la descripción del episodio podrás ver toda la información. En este podcast conectamos el tema de la migración con la crianza en varias lenguas, que es mi profesión, mi especialidad. Y simplemente para mí es importantísimo que nosotras y nosotros reconozcamos esa parte tan importante de nosotros que es nuestra historia migratoria, también a la hora de criar niños en varias lenguas, porque queramos o no, se ve influida nuestra crianza por nuestra propia historia. Todo empieza por nosotros, como ya lo he dicho en otros episodios. Y bueno, hoy les traigo un tema del que hablo mucho en mis redes sociales y se trata de las mentiras que la sociedad ha dicho sobre el bilingüismo a través de los años. Hoy escogí solo un par de las muchas que andan por ahí. Y no voy a entrar aquí en la historia de dónde salieron estos mitos, porque eso está para otro capítulo de este podcast. Pero sí voy a hablar de 4 mentiras que dañan mucho el inconsciente y el consciente de las familias que están criando niños en varias lenguas. Así que empecemos con el mito número 1. Yo creo que si yo recibiera €1 cada vez que escucho este mito, bueno, tendría no sé cuántos miles de euros ya guardados de solo escuchar el mito. Los niños bilingües o multilingües empiezan a hablar más tarde que los monolingües. Por supuesto, como lo acabo de nombrar, esto es un mito. Tenemos muchísima evidencia científica ya a través de los años, de cientos de estudios con niños, comparando grupos bilingües o monolingües, que han confirmado que los niños bilingües o multilingües alcanzan los hitos del lenguaje al igual que los monolingües. A la misma edad comienzan el desarrollo de las lenguas. Empiezan a decir sus primeras palabras alrededor de los 12 meses y etcétera, etcétera. Así se ha confirmado que los niños bilingües en realidad no empiezan a hablar más tarde que los monolingües. Y yo quiero que esto, si eres una mamá, un papá de niños pequeñitos, que no te preocupes por esto y que no creas este mito que se ha extendido tantísimo en la sociedad, ¿sí? Esto está más que comprobado científicamente. Autores como Annick de Hauer, François Grosjean, autores como Colin Baker, Ellen Bialystok, son autores que han trabajado en este ámbito del bilingüismo por años y han hecho research
respecto a este tema. Así que si quieres saber más, conocer más, escríbeme en mis redes sociales que con gusto te envío estudios acerca de este tema específico. Y también entrevistas a estos lingüistas o psicolingüistas que han pues trabajado en este tema muchísimo. Mito número 1, derribado. Mito número 2. Los niños bilingües o multilingües que tienen acento no son verdaderos nativos. Falso, completamente. Un niño bilingüe o multilingüe puede tener acento en una o todas sus lenguas y ese acento es normal debido a las circunstancias en las que crecen. Entonces, entre más uso se le dé a una lengua, mayor fluidez y naturalidad tendrá el niño al hablarla. Y es que es muy normal que las lenguas se influyan mutuamente y la pronunciación no es algo que quede fuera de esta influencia, sino que se dan también transferencias de una lengua a la otra y esto es completamente normal. Son niños que se desarrollan en un ambiente donde no se hablan las dos lenguas en la sociedad en muchísimos casos. Claro que hay sociedades bilingües donde los niños tienen más oportunidades de estar inmersos en ambas lenguas, pero una de los perfiles, más comunes es de niños que tienen dos o más lenguas y en la sociedad solo se habla una de esas lenguas. Entonces, a mayor input y más oportunidades de usar esa lengua haya, pues más naturalidad y fluidez tendrá ese niño en esa lengua y puede ser que entonces menos acento tenga el niño. Pero quiero que sepas que el acento de tu chiquito, tu chiquita es algo maravilloso, es hermoso, lo hace único. Nosotros abrazamos los acentos, da igual qué tipo de acento tenga el niño, qué influencia haya, qué esto, qué lo otro. Hay que ver que no es un problema para llevar a la logopeda, por ejemplo. Sí, como, ay, Rebeca, es que mi hijo tiene acento. Tengo que llevarlo a logopedia. No, este no es un problema logopédico. Por ejemplo, mi hija que escucha mi lengua, mi acento costarricense aquí en Alemania, ella solo me tiene a mí. Entonces, la influencia, es más, hasta a mí me pasa que a veces yo llego a Costa Rica y me han preguntado, ¿pero usted dónde es? Y yo digo, soy tica. Y es porque a veces la influencia del alemán, la entonación, hace que mi acento, no sé, se pierda un poquito. Ya cuando yo llego allá, estoy en medio de ticos, ya como que otra vez vuelve a mí más fuerte ese acento. Así que bueno, no se preocupen por este mito, porque es un mito, ¿sí? Sus hijos son nativos, tengan acento o no. Tengan acento en una lengua o tengan acento en todas las lenguas. Créanme que sí son bilingües. Ahora, mito número 3. Los niños bilingües o multilingües que mezclan sus lenguas es porque no saben hablar ni una ni la otra. Falso, por supuesto, ¿sí? Los niños y personas bilingües o multilingües mezclan sus lenguas porque pueden, porque tienen un repertorio lingüístico que está conformado por varias lenguas y esas personas pueden mezclar sus lenguas perfectamente, darse a entender y ellos saben muy bien, y quiero que lo observes en tus chiquitos, con quién sé que puedo mezclar mis lenguas. Por ejemplo, si yo sé que yo tengo a una persona que habla alemán y habla español, yo me siento con mucha más libertad de meter palabras en alemán en medio de una conversación porque yo estoy segura que esa persona me va a entender. Si yo estoy hablando con mi mamá, que es monolingüe en español, yo no voy a meterle palabras en alemán, a no ser que sean palabras que yo sé que ella conoce, como Schole, cosas así. Entonces, para nosotros los bilingües o multilingües es súper normal mezclar las lenguas y esto no significa que sea una deficiencia o algo que esté mal.
No, significa que tenemos la habilidad de poder mezclar las lenguas cuando nosotros vemos que es necesario o que queramos hacerlo, ¿sí? En nuestros chiquitos esto puede ser que se dé de una manera más inconsciente, pero en general, niños a partir de 2 añitos y medio, 3 años, ya van sabiendo muy bien con quién deben hablar, qué lengua y qué persona, por ejemplo, es monolingüe que no les va a entender cuando hablan su otra lengua, ¿sí? Entonces, mito número 3, tus hijos si mezclan las lenguas, sí saben bien ambas lenguas, ¿sí? No crean esto de que son semilingües, esa palabra horrible que ha sido inventada para decir que las personas que mezclan lenguas es porque tienen ahí un problema. Ahora, el cuarto y último mito que les traigo hoy es el siguiente. Los niños bilingües o multilingües que no tienen sus lenguas al mismo nivel no son verdaderamente bilingües. Y por supuesto, esto es falso. Los niños bilingües o multilingües pueden tener una lengua dominante y esto va a depender de muchísimos factores, entre ellos la exposición que ese niño tenga a sus lenguas, las oportunidades que tenga de usarla. Y es que hay algo dentro de la literatura de la lingüística que se llama principio de complementariedad. Está propuesta por el profesor François Grosjean y este señor explica algo súper lógico en realidad, y es que a mayor cantidad de contextos donde nosotros usemos una lengua, mayor fluidez y naturalidad y más presente tendremos el vocabulario entonces en esa lengua específica. Y por el contrario, en menor número de ámbitos, menor será la fluidez. Entonces, un bilingüismo balanceado, perfecto, donde los niños sean como traductores natos, a donde yo pueda hablar de mi trabajo, que trabajo, qué sé yo, en ingeniería y todo lo hago en inglés, pero a la hora que yo quiero hablar con una persona normal y explicarle todas estas cosas técnicas, las palabras que me salen son en inglés. ¿Por qué? Porque en ese ámbito yo uso esa lengua específica. Entonces, cuando hay muchísimos ámbitos a donde yo uso esa lengua, puede ser que entonces esa lengua se convierta en mi lengua dominante, ¿sí? Entonces, el bilingüismo nunca va a ser balanceado y perfecto. Puede que haya momentos donde uno diga, wow, en este momento, después de un viaje a mi país de origen, regresar y mi hijo, cómo observo que está hablando las dos lenguas perfectamente. Súper bien, ¿sí? Y no digo que no existan casos de bilingüismo balanceado. Por supuesto que deben haber muchos, pero les digo que son como unicornios, son casos raros y no es la normalidad. Así que, por favor, no comparemos a nuestros chiquitos bilingües que crecen en un país con varias lenguas con nuestros niños monolingües del país de donde vinimos o con los niños monolingües tal vez del país a donde vivimos, en algunos casos, ¿sí? En general, no debemos comparar para nada, pero especialmente a nuestros niños que están teniendo esa lengua como lengua de herencia, ¿sí? Los hablantes de lengua de herencia son niños o personas que aprenden o aprendieron una de sus lenguas en casa, fuera de un contexto donde en la sociedad esa lengua se hable. Y de este tema vamos a poder hablar después. Mucho tiempo nos queda en este podcast para tratar a profundidad diferentes temas específicos. Así que bueno, hoy les quería dejar esto. Si quieres aprender muchísimo más acerca de estos temas del bilingüismo, del desarrollo de las lenguas, de cómo los niños bilingües empiezan a hablar y a dominar sus dos lenguas, cómo mantener esas lenguas a través del tiempo, que es un reto a veces bastante grande, te invito a que te anotes al Café Multilingüe que vamos a tener el 11 de abril. Es un encuentro virtual para familias que estén criando niños en varias lenguas y quieren aprender más sobre esto. En este café vas a recibir, con la inscripción, el link de Zoom y un cuadernito
para que puedas hacer los ejercicios que hemos ido dejando en los episodios del podcast. Entonces, si no te has inscrito y recibiste este podcast y lo encontraste por ahí, te invito a que lo hagas si no ha pasado todavía. El 11 de abril del 2024 te invito a que te metas en la descripción de este episodio y ahí encontrarás el link que te va a llevar a la inscripción al Café Multilingüe. Te espero en el próximo episodio. Recuerda seguirme en mis redes sociales, billykids_de en Instagram, y ahí podremos conversar muchísimo más. Un abrazo y hasta la próxima.